Señor les bendiga. Estamos contentos con estar nuevamente en la casa del Señor. La verdad que nos hizo falta la semana pasada por temas de fuerza mayor, pues no pudimos hacer la reunión, pero estamos contentos de estar nuevamente celebrando el Día del Señor. La verdad que es un día que todos los cristianos nos debería de tomar la importancia y nos debería motivar ya desde el sábado, prepararnos para este día tan especial como lo es el Día del Señor. Muchas veces estamos afanados con asuntos familiares, con asuntos laborales, pero lo más importante de la vida es el Señor. Si nosotros no le damos la importancia a Dios como creyentes, ¿qué podemos esperar del mundo? El tema de esta mañana nos dice el costo de servir fielmente a Cristo. Yo quiero escuchar cuántos realmente quieren pagar un precio por servir fielmente a Cristo. Amén, hay unos 4, perdones. Saben, en la vida del cristiano muchas veces se ha predicado de que venga Cristo y sus problemas se acaban. No, más bien es cuando comienza. ¿Por qué? Porque la vida del hombre natural es fácil. Hacemos lo que bien se nos place, hacemos lo que bien se nos antoje, pero la vida del creyente es un poco más compleja porque sirve a un Dios santo. Y hay un costo por servir fielmente a Cristo. Y ese costo es alejarnos realmente de aquello que contamina nuestra vida espiritual, separarnos del mundo y no, cuando digo separarnos del mundo, no como lo hacen los monjes tibetanos que se van a encerrar allá a unas cuevas o qué sé yo. No tiene nada que ver con eso. Alejarnos del mundo es separarnos totalmente de la amistad con el mundo, o sea, dejar la vida pecaminosa, dejar la vida que agrada a la carne. Este es uno de los pasos que todo creyente debe dar en un momento de su vida. Quiera Dios que nuestra respuesta fuera de inmediata, así como lo hizo el apóstol Pablo, algo que a mí siempre me ha encantado de la conversión de Pablo. Pablo, cuando iba camino a Damasco y se enfrenta a Cristo, que ya lo estudiamos en el libro de Hechos, Cristo le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Porque realmente Pablo perseguía a la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. perseguir la iglesia, es perseguir a Cristo. Inmediatamente la respuesta de Saulo fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Quiera Dios que así nosotros fuera esa misma actitud de dar una respuesta de inmediata al Señor cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Que nuestra respuesta fuera: Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que nuestra vida sería distinta. Por eso vemos a un apóstol Pablo que era totalmente diferente a la mayoría de los creyentes que estaban en ese momento. Su respuesta fue de inmediata, su corazón estaba dispuesto a servir al Señor, no importando el costo que éste iba a llevar. Y en esta parte de la vida de Pablo vamos a estar viendo ese costo que él tuvo que pagar. La vida de Pablo anteriormente, recuerda que era el fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, era intachable, era una persona que aventajaba todo lo de la ley. O sea, en conocimiento este hombre era superior a todos los que estaban ahí. En la parte económica era un hombre muy pudiente. Estudió a los pies de Gamaliel, que no era cualquiera que estudiaba a los pies de este maestro. Tenía que tener mucho poder adquisitivo. Pablo, aparte de ser judío, también tenía una ciudadanía romana, que era en aquel tiempo era bien difícil. Si aquí conseguir la ciudadanía gringa, no digamos la romana, cuánto costaba en aquel tiempo, se pagaba un alto precio por eso.
Pero sin embargo, el apóstol Pablo en esta parte vamos a ver cuál fue el costo que él pagó por servir a Cristo. Así que mis hermanos, vamos a orar esta mañana para después entrar ya a la palabra del Señor. Amado Dios, gracias te damos. Esta mañana nos acercamos a ti con reverencia ante tu palabra, Señor. Tu palabra es infalible, oh Dios. Tu expositor, Señor, es limitado, Padre. Por eso oro a ti, oh Dios, para que tu Santo Espíritu me guíe, Señor. Tu Santo Espíritu sea exponiendo esta palabra que lleve a mis hermanos a toda verdad, Señor. La verdad de Cristo Jesús. Señor, que este mensaje pueda tocar nuestros corazones y nos haga reflexionar, Dios mío, de ese costo de servirte fielmente a ti, Señor. Padre amado, usa mi vida, Señor, aunque indigno soy delante de ti, Señor, pero usa mi vida por amor, Señor, a tu pueblo, oh Dios, por amor, Señor, a tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muy bien, vamos a ir a Hechos capítulo 14, verso 8 al 23, vamos a estar leyendo. Síganme con la lectura. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas icónicas: dioses debajo de semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé llamado Júpiter y a Pablo Mercurio, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, y ha dejado a todas las generaciones andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de su sustento de alegría a nuestros corazones. Diciendo: estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrecieran sacrificio. Entonces vinieron unos de los judíos de Antioquía y de Iconía, que persuadieron a las multitudes, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió Bernabé para Denver, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconía y Antioquía, confirmando a los ancianos y los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y constituyeron ancianos y cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén, hermanos.
Esta mañana, mis hermanos, ustedes acaban de ver, acaba de pasar un acontecimiento muy llamativo. Había un cojo de nacimiento. Pregunta para los que estudiamos la predicación expositiva: ¿cuál era el problema que estaba atravesando aquí? ¿El cojo? ¿Quiénes dicen el cojo? ¿O la idolatría? El problema de esta gente, que empezaron a ver que las señales que había pasado con el apóstol Pablo, de ver a un hombre cojo de nacimiento, y que de repente este hombre le dice: levántate, y empezó a danzar y empezó a hacer lo que antes no podía hacer. ¿Qué es lo que hicieron la multitud? Empezaron y quisieron ofrecer sacrificio. ¿Quién era Júpiter en la mitología romana, que traducida a la mitología griega era el dios el padre de los dioses, que en este caso era Zeus? ¿Quién era? Perdón, ya vamos a ver, Júpiter y Mercurio. ¿Quién era Mercurio? Mercurio venía siendo de la mitología griega lo que era Hermes, era el mensajero de los dioses. Entonces, de esa manera miraban a Bernabé como el padre de los dioses y a Pablo como el mensajero de los dioses. Por eso ellos empezaron y quisieron rendir adoración. Mejor dicho, le dieron adoración, porque el apóstol de ahí les dice: nosotros somos humanos, nosotros somos como ustedes. Y eso no impidió que la gente adorara a estos hombres como dioses. Sin embargo, vemos que el corazón humano siempre busca estas cosas. Siempre buscan que los adoren, siempre buscan de que haya el gran siervo de Dios. Detrás de esa, entre comillas, gran siervo de Dios, está: soy un pequeño Dios. Está: yo soy Jehová Junior. Sabemos que estas cosas, mis hermanos, son aberraciones delante de Dios. Hermanos, cuando hablamos del ministerio cristiano, muchas veces pensamos que las victorias, personas convertidas, iglesias creciendo, milagros, puertas abiertas, reconocimiento y frutos visibles. Eso es lo que nosotros a veces queremos ver como una iglesia victoriosa. Queremos ver una iglesia que quiere ser multitudinaria, pero ¿cuál es el fin de tener una iglesia multitudinaria? ¿Será para la honra de Dios o será para la honra del predicador? ¿Cuál es el detrás de querer tener esa fama, de querer ser reconocido delante de los hombres? El mensaje de esta mañana, como vuelvo y les repito, tiene que ver con el costo de servir fielmente a Cristo. ¿Cuál es el costo que usted quiere pagar por servir a Cristo? O mejor dicho, quiere estar cómodo en su silla, de que escuché el sermón de esta mañana, estuvo muy bonito, pero después el lunes ya vuelvo a mis actividades normales. Todo en la vida, mis hermanos, tiene un costo. Servir a Cristo tiene un costo. Desacomodarse de la pereza espiritual, desacomodarse de mi estado de confort en el que estoy pasando y decir: yo quiero servir a Dios. Yo quiero que Cristo use mi vida como un instrumento de bendición a otras personas. Gloria a Dios, porque esta iglesia, mis hermanos, vamos creciendo no solamente en números, sino que vamos creciendo en el amor a la palabra de Dios, que ese es el fundamento de gracia sin fin. Nosotros, recuerden, somos sola escritura. Solamente la escritura está como fundamento de esta iglesia. Pablo acaba de ser usado por Dios para sanar a un hombre que nunca había caminado. La multitud quedó impresionada. La gente comienza a llamar a Pablo y a Bernabé dioses. Parece que todo está saliendo bien. Para todo predicador que maduren de esa manera, creo que sería el sueño de todo predicador de estos tiempos.
Y vemos que esta gente no quiso recibir esta alabanza. ¿Por qué? Porque la gloria siempre es para Dios. El ser humano jamás va a poder lidiar con la gloria. ¿Por qué? Porque la gloria solo le pertenece a Dios. Vemos hombres que hoy en día son famosos, son bien reconocidos y que reciben toda la gloria de este mundo, pero al final vemos que esa gloria que ellos reciban los lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede lidiar con la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque eso ha sido reservado solamente para Dios. Pero unos versículos después, la misma multitud que quería adorarlos termina apedreando a Pablo y dejándolo por muerto. ¡Qué cambio tan dramático! Un momento tan está diciendo, los dioses han tomado forma humana. Poco después apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces vemos esto. Cuando el ser humano está en contra de la corriente, siempre dicen que el árbol que tiene fruto es apedreado. Pablo en esta etapa vemos que él no quiere recibir alabanza, no quiere recibir honra y gloria del ser humano. ¿Por qué? Porque él sabe que solo a Dios le pertenece. Satanás, mis hermanos, es muy astuto. Él no tiene problema en que usted y yo recibamos gloria y alabanza, porque Él mismo fue lo que lo llevó a que fuera desechado del cielo. Él quiso recibir la gloria y la alabanza de Dios. Él quiso tomar el trono de Dios, sentarse en el trono de Dios y recibir la alabanza de la creación. Satanás no tiene problema en que usted reciba alabanza y gloria, porque él fue desde el principio el que buscó esa idolatría. ¿Y qué pasa cuando la gente se opone a este sistema? Empiezan las críticas, empiezan las piedras. Ay, es que ese pastor es muy aburrido. Ese pastor es muy yuca, le falta amor. ¿Por qué? Porque exponemos fielmente la palabra del Señor. El éxito visible de ayer no garantiza la ausencia del sufrimiento del mañana. Podemos tener éxito, mi hermano, en la vida. Podemos tener todo lo que humanamente podamos tener, pero si Dios no está en medio de eso que estamos haciendo, de nada sirve. Si Dios no está en medio de lo que nosotros hacemos en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestra familia, mi hermano, no estamos haciendo nada. Dice el Salmo, uno de los salmos, que en vano trabajan. Si Jehová no edificare la casa, dice, en vano trabajan. ¿Por qué? Porque si Dios no está en medio de su familia, en vano está trabajando por su hogar. Dios tiene que ser el centro de su hogar. ¿De qué sirve el éxito material? ¿De qué sirve el éxito, si lo queremos ver así, laboral, si Dios no está en ello? La vida, dice la palabra de Dios, es como la neblina, que hoy está y mañana no está y así desaparece. El éxito de esa manera, humanamente hablando, así es. Hoy lo exaltan, mañana es el peor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos constantes en nuestros caminos. La misma Escritura dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos, porque son más altos los caminos del Señor que los nuestros. Si Jehová no está en medio de nosotros, en vano hacemos lo que hacemos. El verdadero ministerio no se mide solamente por los momentos de triunfo, sino que también por la fidelidad con la que permanecemos fieles cuando servimos a Cristo cuesta. Pablo no abandonó el ministerio cuando llega el sufrimiento.
Mis hermanos, en esta vida, lo que podemos ver como un verdadero ministerio es aquel que permanece a pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades. El mejor respaldo de un pastor que tiene es la congregación. Que aunque pasemos, miren ahorita cómo estamos con un calor que no se aguanta, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque no estamos por las comodidades, no estamos porque está climatizado, porque es bonito aquí, porque las sillas son así allá. Estamos porque sabemos que estamos recibiendo la palabra del Señor, porque queremos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Como punto número 1, vamos a ver el ministerio fiel puede llevar a experiencias extraordinarias. Del verso 8 al 10 vamos a estar viendo, Dios puede hacer grandes cosas mediante instrumentos humanos y débiles. Dios, mis hermanos, puede usar su vida si usted deja que el Señor use su vida. Usted solo es un instrumento, recuérdelo siempre. Es como el burrito que llevó a Jesús. Por ahí hasta una canción hicieron que el burrito se la creía que era al que adoraban. Y hasta que le dijeron que a quien adoraban era el que iba encima de él. Muchas veces tenemos que recordar que nosotros, si lo queremos ver de esa manera, somos el burrito que llevamos al Señor. Si lo queremos ver de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente damos el mensaje. Yo he escuchado la frase que dice mucha gente, vamos a ganar almas para Cristo. Yo entiendo esa frase. Pero quien gana las almas es el Señor. Nosotros solo somos el instrumento que transmite el mensaje. Pero el que trae las almas a Él es el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor agarra esas almas, de la mano del Señor nadie las puede quitar. Nosotros solo somos el instrumento del Señor, que llevamos el mensaje para que otros vengan al conocimiento de la palabra del Señor. El poder no estaba en Pablo. Pablo no era un Dios. El poder pertenecía a Dios. Esto es importante para todo ministerio. Nosotros podemos ser muy elocuentes en la predicación, pero recordemos que el poder de transformar un corazón no está en el predicador, está en Dios y en su palabra. Vemos aquí en Hechos hombres tan elocuentes, pero quien tenía el poder para transformar estas multitudes siempre se trató de Dios. Vemos al apóstol Pedro en su primer sermón, un hombre que era del vulgo, no tenía muchos estudios, pero en su primer sermón 3,000 personas vinieron al conocimiento de Cristo. Vemos a Apolos, que dicen que era un hombre muy elocuente, pero la Biblia no registra estas multitudes transformándose. Al contrario, vemos después hombres enseñando de Apolos, un hombre muy erudito. Pero entendemos que todo se debe a Dios. Entendemos que el poder transformar una vida no depende del predicador, del que expone el mensaje, sino que de Dios pertenece. La Escritura dice que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, hablando de la salvación. No es del que vino, corrió, levantó la mano y repitió la oración y ya es salvo. No, es el que Dios tuvo misericordia. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Aquí tenemos una situación humana imposible. Pero Pablo lo observó en el versículo 9 y dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para sanar, Pablo le dice,
levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre saltó y anduvo. ¿Qué vemos aquí? Primer punto, el hombre cojo ya había escuchado la predicación de Pablo. ¿Por qué este hombre fue sanado de tanta multitud? Porque creyó en la predicación. Y después vemos el contexto de que vino la multitud y quiso adorar, pero jamás vemos al cojo queriendo adorar a Pablo. La Biblia no lo dice. Cuando Dios utiliza nuestra palabra, nuestras manos, nuestra predicación, nuestro liderazgo, debemos recordar que el instrumento nunca debe de recibir gloria que pertenece al Señor. Siempre, mis hermanos, recordemos, los que predicamos aquí, los que servimos en esta iglesia, la gloria no nos pertenece, la gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor el día de mañana lo levanta y como misionero, como pastor, como miembro de alabanza, denle la gloria a Dios. Si aquí se levanta alguien que cante, pero muy bonito, que ya solo falta que los ángeles desciendan a cantar con él, denle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no es a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Dios puede hacer grandes cosas mediante instrumentos débiles. El poder no estaba en Pablo. Pablo no era un Dios. El poder pertenece a Dios. Esto es importante para todo ministerio. Recuerden, mis hermanos, todos aquí los que estamos, el poder no estaba en Pablo. O sea, el poder no está en nosotros. No se crean esos que dicen campañas de milagros, noches de gloria, noches de acá y allá. El poder no nos pertenece a nosotros, el poder le pertenece a Dios. Pablo no era un Dios, nosotros no somos dioses en potencia como muchas sectas así lo afirman. El poder pertenecía a Dios y pertenece a Dios, mejor dicho. El poder siempre le pertenece a nuestro Dios. Nosotros somos el instrumento que Dios usa nada más. Pero si Dios le place el día de mañana sanar una enfermedad, ya sea en su caso esté postrado o usando a un hombre o una mujer de Dios, lo hace como Él quiere y cuando Él quiere y donde Él quiere. Esto es importante para todo ministerio, que recordemos siempre estos puntos. Cuando Dios utiliza nuestra palabra, nuestras manos, nuestra predicación y nuestro liderazgo, debemos de recordar que el instrumento nunca debe de recibir la gloria que le pertenece al Señor. El costo de servir fielmente a Cristo es precisamente saber que la gloria le pertenece a Dios. Saber que en todo momento, mi hermano, y usted y yo, siempre debemos de darle la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué afanarnos de recibir gloria si eso siempre le ha pertenecido a nuestro Señor? ¿Por qué afanarnos en querer tener reconocimiento de otro hombre? Cuando el reconocimiento que nosotros debemos de darnos por tener es el de Dios. El ministerio comienza viendo a las personas. El ministerio verdadero no solamente ve multitudes, ve personas, ve a los heridos, ve al abandonado, ve al pecador, ve al joven confundido, ve al matrimonio quebrantado, ve al creyente desanimado, ve al hombre que necesita a Cristo. Esto, mis hermanos, es algo importante, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, empecemos a ver adheridos. Vengo ya de más de 20 años de conocer al Señor. He pasado por varias iglesias
Y lo que a veces me ha llevado a entender más el pastorado es ver cuando una persona cae, cuando una persona está herida, que muchos en vez de darle la mano y decirle, hermano, ¿en qué puedo dar por tu vida? También como que se hacen a un lado, no, ese anda en pecado. Ese es mejor dejarlo, ya lo besó el diablo, dicen por ahí. Y esto, mis hermanos, como les digo, a lo largo de este caminar con Dios, he visto que nosotros como predicadores, como pastores, como líderes, a veces se desatiende al herido. Por ahí también Jesús contó la historia del buen samaritano, que pasaron varios religiosos donde estaba aquel hombre golpeado, herido, y solo el samaritano se detuvo a ayudarlo. Y no solamente vendó sus heridas, sino que lo llevó a un mesón y cubrió los gastos médicos. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esa parábola? Que nosotros tenemos que aprender a ver al herido, a ver a aquellas personas que se han apartado del Señor y siempre estar ahí pendiente. Yo les he contado, considero amigo a una persona que estuvo con nosotros. Lo llamo, no me contesta, pero siempre le mando un mensajito. ¿Por qué? Porque como amigo, yo tengo la fe y la esperanza y le oro al Señor que un día va a cambiar y va a venir a los pies del Señor, si el Señor así lo quiere. Pero ¿qué pasa? Que aunque pasen los años, nosotros a veces nos desanimamos con que, ya ni me contesta, ¿para qué voy a seguir insistiendo? Delante del Señor, mis hermanos, es una alma que nosotros debemos orar. Es una alma que debemos de clamar por el Señor, para que el Señor transforme su corazón y en su misericordia el Señor lo traiga a los pies de Él. Ve al abandonado, que eso tiene que ver con el herido también, y al pecador. O sea, nosotros, mis hermanos, no somos mejores que los que están allá afuera. Como cantábamos hace poco, la sublime gracia del Señor nos alcanzó. Yo no era ni mejor ni peor que el peor pecador allá afuera. De repente yo no asesiné a nadie físicamente, pero ¿qué pasa con lo que hubo aquí en mi mente? Esa persona me cae mal, decíamos allá cuando estábamos afuera, que deseo que le vaya mal en la vida. Jesús levantó la vara de nuestra fe. Jesús decía que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha adulterado, decía él. Así es la vara del Señor. Así es de pesada la vara del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros maquinamos muchas cosas. Oremos al Señor que también pueda tomar el control de nuestro corazón. Que nuestras emociones siempre giren en torno al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros una vez recibimos gracia y de gracia debemos de dar al que está afuera. Que vengan a conocer al Señor. Ve al joven confundido. ¿Qué es lo que hoy dice? Es que es joven, ahí déjenlo. Es que los jóvenes hoy en día parecen de, ¿cómo es la palabra? Que son casi como emos, de depresión, de estrés. Hay que aprender a comprender a los jóvenes, pero también hay que aprender a enseñarles a que amen al Señor. De repente nosotros crecimos en un tiempo, y digo porque estoy medianamente joven, crecimos en un tiempo que hablar de estrés se solucionaba con un fajazo, o hablar de depresión se solucionaba con una chancleta que pegaba donde estaba. Pero hoy en día ha cambiado la sociedad. Hoy en día dicen, no, es que pobrecito. Pero hay que aprender a comprender a los jóvenes. Hay que aprender a guiarlos por el camino del Señor.
El hombre hoy en día ha creado tantas cosas que ha arruinado la sociedad, pero la iglesia tiene el deber de guiar a los jóvenes a Cristo. La iglesia debe de romper ese molde que el mundo nos ha introducido. El matrimonio quebrantado y el creyente desanimado. Y aquí vemos una lucha que hay en las familias. Matrimonios que hoy en día basan su matrimonio en base a emociones. Es que hoy siento que amo a esta mujer, a este hombre. Mañana quiero cortarle la cabeza. Mis hermanos, el matrimonio no es un sentimiento, es una decisión que tomamos. Cuando venimos a Cristo, cuando nos presentamos delante del Señor, ¿qué decimos? Que vamos a estar en las buenas y en las malas. Pero cuando estamos en el camino, son en las buenas y las malas. Ahí véase. O como dicen muchas mujeres, lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, en el matrimonio es compartido todo. Mi hermano, tenemos que ver esos matrimonios también. Sanar matrimonios, restaurar matrimonios. Ver a los creyentes desanimados. ¿Cuántos de aquí hemos tomado el tiempo de que cuando no viene alguien de la iglesia y miramos que no vino, cuántos nos tomamos el tiempo ese domingo de decir, hermano, no lo vi, nos hizo falta? ¿En qué puedo servirle? ¿Cuántos nos hemos tomado ese tiempo? ¿Por qué? Porque un ministerio comienza viendo a las personas. Tenemos que aprender a vernos a nosotros. Somos una iglesia pequeña y es imposible que no veamos quién no vino este domingo. Yo sé quién me faltó. Me faltaron 3 personas. Y yo sé por qué no vinieron también. Así que oramos por nuestro hermano Julio y su familia. Oramos para su pronta recuperación. Ve al creyente desanimado, ve al hombre que necesita a Cristo. Hermanos, los que están allá afuera, como les digo, no son peores que nosotros cuando estábamos sin Cristo. Así que veamos al que está afuera como un posible miembro del cuerpo de Cristo. Cuando evangelizamos, no es ver a aquel que de repente pertenece a una pandilla, sino veamos a alguien que está confundido y que necesita al Señor Jesucristo para cambiar. Un ministerio que solamente busca plataformas termina perdiendo la vista de las personas. Un ministerio, mis hermanos, que solo busca el reconocimiento y busca solo llenar, pierde la perspectiva de lo que es ser iglesia. La iglesia no solamente es llenar el auditorio, llenar el lugar, sino que la iglesia somos todos nosotros, somos una comunidad en Cristo Jesús, somos una familia, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa en una familia? Si yo veo la necesidad de mi hermano, hablando carnalmente, yo no me voy a hacer de la vista gorda, teniendo cómo ayudarle. ¿Cuánto más con la familia espiritual? El apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos de tener aún más, darnos por nuestros hermanos de la fe. Ver la necesidad de lo que está pasando con nuestro hermano en la fe y ayudarle. El ministerio no solamente busca plataforma, termina perdiendo de vista a las personas. Un ministerio que solamente busca plataforma termina perdiendo de vista a las personas. Nosotros no debemos de desenfocarnos que lo más importante de una iglesia somos todos nosotros. Somos la iglesia de Cristo. La plataforma nunca va a sustituir al cuerpo de Cristo. 3. Dios puede abrir puertas inesperadas. El milagro produjo una enorme reacción, pero aquí aparece el primer peligro del ministerio. Este milagro fue tan notorio que no se pudo pasar desapercibido ante toda la gente. Ver a un hombre cojo de nacimiento ahora saltando
glorificando a Dios. Eso fue impresionante para las personas. Y vemos aquí también el peligro para una iglesia. Hoy en día, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo en predicadores? Han quitado esto de los púlpitos y han metido mero entretenimiento, sanidades que todavía hasta el día de hoy muchos investigan y no hay mucho registro. Yo les podría pasar varios videos que he visto que el mismo que sanó el apóstol fulano, el otro apóstol lo volvió a sanar en otra campaña. ¿Por qué? Porque queremos entretener y llamar la atención a través de estas señales. La misma multitud puede admirarte hoy, pero rechazarte mañana. Si buscamos entretener a la gente, hoy lo pueden admirar, pero el entretenimiento un día llega a su tiempo de caducidad. Vemos hoy en día los tiempos que vivimos de tanto influencer. ¿Quién se acuerda de aquel hombre que dijo una frase que aquí nomás vive, de hecho, que era Torocagua? ¿Y por qué no habló amor? ¿Quiénes se acuerdan de él? Y se acuerdan de la fama que había adquirido este hombre, solo por una frase. Cuando entretenemos a la gente, eso es lo que pasa. Hoy lo ponen acá, mañana a saber quién es. Por eso el ministerio no puede vivir buscando la aprobación de la gente. Si predicamos para recibir aplausos, también sufriremos cuando lleguemos a los abucheos. Nuestro objetivo no es agradar a la multitud, nuestro objetivo es ser fiel a Cristo. Por eso vuelvo y repito, la aprobación del hombre no es lo que buscamos con la predicación. La aprobación que buscamos es la aprobación de Cristo. La palabra que Dios bendice es aquella que es una palabra fiel a su escritura. Sin quitarle, la palabra misma se interpreta a sí misma. Yo quiero que vean el bosquejo que estoy desarrollando a través de Hechos capítulo 14, del 8 al 23. Cómo va siguiendo el orden lógico de lo que está aconteciendo. Como punto número 2, vamos a ver, el ministerio fiel también puede producir rechazo y sufrimiento. Y es que cuando hay fidelidad en la palabra, siempre va a haber rechazo de muchas personas. ¿Por qué? Porque las cabritas siempre buscan saltar la cerca. Las ovejas siempre se quedan. Jesús decía, las ovejas oyen mi voz y lo conocen y van a Él. Pero las cabritas siempre andan, no sé si han visto los reportajes, cuando andan en esas montañas y que saltan las cabritas. ¿Por qué? Porque no son tan domesticadas como una oveja. La oveja siempre tiene cuidado, pero la cabra, si le deja la puerta abierta, se va. Después de milagros, la multitud comienza a gritar, dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Zeus, que es lo que les decía en la mitología griega. Y a Pablo Hermes, que en la mitología griega así es. El siervo de Dios debe de rechazar la gloria que le pertenece a Dios. Pablo podría haber disfrutado del momento, y yo creo que cualquier predicador de este tiempo hubiera, aquí me quedo. Aquí me van a hacer un palacio, voy a vivir como un rey y a disfrutar lo que me queda de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre siempre busca la gloria. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios entienden que la gloria le pertenece a Dios, va a decir, un momento, esto no me pertenece a mí. La alabanza le pertenece a nuestro Dios. Y esto, mis hermanos, tenemos que grabarnos en nuestro corazón que esto es lo medular
de este sermón. La gloria le pertenece a nuestro Dios. Podría haber permitido que la gente lo alabara. Podría haber pensado, después de tantos años de trabajo, finalmente me reconocen. Y es que siempre, mis hermanos, quieras o no, nuestro corazón es tan orgulloso que siempre anda buscando un reconocimiento. Que lo llamen pastor, que lo llamen apóstol, que lo llamen querubín ahora, y de todo. Siempre el hombre anda buscando un título. Y nosotros simplemente somos siervos de Dios. Nosotros, si el Señor en su providencia nos ha puesto a pastorear esta iglesia con el pastor Dedix, simplemente es la misericordia de Dios. Nosotros no somos más que usted, no somos menos que usted, somos coiguales. No recibimos más gloria. No es que por ser pastores, por ahí siempre la frase, ore pastor, porque usted está más cerca de Dios. No, nosotros no estamos más cerca de Dios. Estamos a igualdad de usted. Sí tenemos un grado más de responsabilidad porque velamos por sus almas, sí. Pero Dios escucha su oración así como escucha la del pastor Dedix y la de su servidor. El ministerio no existe para ser famoso al ministro, existe para ser conocido a Cristo. Y es que es algo que nosotros debemos de grabarnos en nuestro corazón. Por eso tenemos pluralidad de pastores. No es que el pastor Mario es más que el pastor Dedix porque él fundó la iglesia. No, él es pastor de esta iglesia. Yo soy pastor, somos coiguales. De hecho, nosotros no usamos la palabra copastor, porque somos pastores o no somos pastores. Ambos estamos al mismo nivel delante del Señor. El ministerio, la oposición puede cambiar rápidamente. En los versículos 18 dice que aún con estas palabras difícilmente lograron impedir que la gente le ofreciera el sacrificio. Pero después ocurre algo completamente diferente. En el versículo 19 entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadían a las multitudes y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y es que esta gente, recuerden el sermón anterior a esta misma gente lo había apedreado a Pablo en Antioquía. Y de ahí se vienen para acá a seguirlo apedreando. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a presentar oposición al Evangelio. Cuando alguien predica fielmente la palabra del Señor, siempre el enemigo va a levantar oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la persona reciba el Evangelio. Satanás no tiene problema con que hayan religiones, mientras más religiones mejor, porque hay mucha gente confundida hoy en día. Hay muchas sectas que se levantan día tras día, gente que está pervirtiendo el evangelio hoy en día. Cada vez ese detestable evangelio de la prosperidad está haciendo tanto daño a la iglesia de hoy en día. Y ahí viene la gente y dice, no, es que en aquella iglesia me hicieron este daño. Y piensan que todas las iglesias son iguales. El evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad, ha dañado el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque exalta a las personas por encima de la palabra de Dios. Y esto, mis hermanos, es algo que nos debería de pesar en nuestro corazón. Como pastores, mi hermano, nosotros buscamos la aprobación de Dios, no la aprobación de la gente. Y se puede enojar la persona cuando predicamos el evangelio, pero sabemos que estamos dando un remedio a su enfermedad, que es el pecado.
¿Por qué? Porque muchas veces queremos omitir la palabra pecado para caerle bien a todos. Y el evangelio de esto se trata de confrontar el pecado de las personas para que vengan al conocimiento de Dios. ¿Cuál es el pecado de esta multitud? La idolatría. Eran idólatras en su corazón. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Decía Juan Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre está generando ídolos. Y el crear ídolos no tiene que ver con que vamos a poner una estatua acá o hacer esto y lo otro, sino que vemos que muchas veces idolatramos al predicador. No, es que mi pastor nunca se equivoca. No, es que mi pastor aquí y allá. No. Nosotros no somos dioses, no somos ni potencialmente dioses. Somos seres humanos predicando una palabra santa y divina. ¿Qué contraste? Primero quieren adorarlo, después quieren matarlos. Esto demuestra la inestabilidad de las aprobaciones humanas. Por eso Jesús nunca llamó a sus discípulos a construir un ministerio sobre la aceptación de las personas. La fidelidad a Cristo puede llevarnos a la celebración, a la persecución. Mis hermanos, y esto es algo que debemos también guardar en nuestro corazón. La predicación fiel de Dios o nos lleva a que una iglesia crezca saludablemente o nos lleva a que una turba nos quiera asesinar. Y no es ser dramático. Hay muchos casos a lo largo del mundo que predicar las buenas nuevas lo lleva a la muerte a muchos. ¿Cuál es el costo que vamos a pagar por servir fielmente a Cristo? ¿Qué es lo que debo de abandonar para servir a Cristo? ¿Cuáles son esas piedras que están estorbando en mi caminar con Dios? ¿Cuáles son esos pecados ahora que queremos llevar ahí, que debo de confrontar delante de mi Dios? Estoy teniendo problemas con lo que veo en mi celular. Estoy teniendo problemas con lo que escribo, con quién escribo. Estoy teniendo problemas con mis pensamientos. Pues, hermanos, es tiempo de que nosotros vayamos a la cruz. De que realmente hagamos un autoanálisis de lo que estamos haciendo delante de Dios. Y este punto nos lleva, el sufrimiento no significa que Dios haya abandonado al ministerio. Esta semana hablaba con el pastor Isaías y él me decía algo que la verdad me motivó, me gustó, la verdad, no porque quería que me sobara el alma, no, sino que me decía, Pastor Mario, me decía, usted ya lleva 4 años con ese ministerio y he visto los 3 años que he estado con usted, cómo la gente ha permanecido. ¿Quiere más confirmación de su llamado o qué quiere? Porque en cierta manera, como seres humanos, nos sentimos cansados, pero siempre la palabra del Señor nos va a levantar. Y eso, mis hermanos, vale la pena seguir. Yo siempre le decía a mi mamá en el tiempo de la pandemia, cuando muchas veces predicaba sobre el celular, le decía, con uno que se conecte, valió la pena. Y muchas veces cuando comenzamos este ministerio, la hermana Magdalena, que fue una de prácticamente de las fundadoras, sabe que muchas veces llenábamos, a veces solo estábamos unos cuantos, a veces solo estaba mi mamá y yo. Pero la fidelidad del ministerio, mis hermanos, eso nos lleva a ver que realmente Dios es el que está al control de la obra. ¿Por qué? Porque muchas veces como predicadores sufrimos con estas cosas. ¿Será realmente que Dios me llamó al pastorado? Muchas veces, yo soy honesto, he pasado por esas partes de mi vida, esas lagunas.
que digo, realmente el Señor me habrá llamado, me habré equivocado. Pero el Señor me confirma siempre su llamado, a través de que cuando vengo a adorar a Dios en este lugar, con una persona que venga, digo, valió la pena. ¿Por qué? Porque cuando esté delante del Señor, le voy a decir, Señor, fui fiel en lo poco, y aquí está lo que me entregaste. El pastor Davis también, yo sé que ora por cada uno de nosotros, y hemos visto el fruto del Señor en medio del sufrimiento también, en medio de las angustias que podamos pasar. El Señor ha sido fiel y nunca ha abandonado su ministerio. Y el que estemos congregados hoy aquí, mis hermanos, es muestra de que Dios no ha abandonado este ministerio. Es muestra de que Dios está en este lugar, en este momento. Pablo ha sido apedreado, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensaban que estaba muerto, pero en el versículo 20 dice, pero rodeando de los discípulos, él se levantó y entró a la ciudad. Pablo se levanta. Mi hermano, después de una apedreada, de esa linchada que le dieron, cualquiera, y era comprensivo, cualquiera hubiera dicho, mejor me voy de aquí antes que me terminen de matar. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos al cuerpo de Cristo rodeándole. ¿Se acuerdan del punto anterior? Ver al herido. Cuerpo de Cristo es lo que tiene que hacer. Vio a Pablo que lo habían arrastrado casi muerto. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo levantaron, lo apoyaron. Y Pablo nuevamente predicando en el mismo lugar. Tiempo después se fue. Pero vemos esta historia, mis hermanos, que nos enseña que el sufrimiento no significa que Dios haya abandonado el ministerio. Sufrimiento de Pablo, cuando él pudo recibir alabanza, él desechó la alabanza y recibió la apedreada. Es más cómodo recibir alabanza, ¿no es cierto? Pero es mejor recibir las piedras y la aceptación de nuestro Dios. Como iglesia tenemos que aprender eso. Si me toca recibir las piedras por tener la aceptación de Dios, bienvenidas sean. Pero si me toca recibir alabanza y el rechazo de Dios, mejor me salgo de donde estoy. ¿Por qué? Porque para nosotros debe de ser primero Dios, la honra y la gloria a nuestro Dios. El sufrimiento puede herir al siervo, pero no tiene que detener su llamado, porque el llamado de Dios era más grande que el sufrimiento que estaba experimentando. Yo no sé aquí cuántos se sienten de esa manera, que han estado pasando momentos de sufrimiento, momentos que se han sentido agotados, sin deseo de seguir en el camino del Señor. Pero escuchen lo que el Señor les está diciendo a través de este sermón, porque el llamado de Dios no era más grande que el sufrimiento que estaba experimentando. El sufrimiento que hoy podemos experimentar por la causa de Cristo no se compara con nada con la gloria venidera de nuestro Dios. Romanos capítulo 8. Y es que este mundo está gimiendo por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, mis hermanos. El costo del ministerio incluye perseverar cuando sería más fácil abandonar. Ya estamos llegando al final de este sermón. El costo del ministerio incluye perseverar cuando sería más fácil abandonar. Es más fácil abandonar cuando las cosas se ponen turbias, cuando las cosas se ponen difíciles. Es más fácil decir, patitas, ¿para qué te quiero? Y lo podemos ver en la vida de Jesús, cuando fue arrestado, cuando una noche anterior todo el mundo le había dicho, estaremos contigo. Y el apóstol Pedro le dijo, yo voy a ir si es posible a la muerte, contigo, Señor. Y cuando llegaron los soldados, dice que
el apóstol Pedro le corta la oreja y lo quisieron apresar, nadie quedó con el Señor Jesús. Todos abandonaron al Señor. Era parte de un cumplimiento eso. Y sin embargo, cuando nosotros vemos que en una iglesia a veces se pone un poco difícil la situación, sea económica, sea ministerial, es más fácil abandonar. Pero el costo de servir fielmente a Cristo es perseverar. Perseverar, mis hermanos, en vez de abandonar. Más cómodo decir, Señor, ya no sigo. Me voy a un lugar más cómodo donde no tenga que hacer nada. Después de esto, Pablo y Bernabé regresan a Denver y allí, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué hicieron? Perseverancia. El ministerio no consiste solamente en comenzar bien, consiste en continuar fielmente. Hay personas que comienzan con entusiasmo, pero cuando llegan las dificultades abandonan. Quiera Dios que esta iglesia no sea así, que no abandonemos cuando se necesita, sino que permanezcamos fieles al Señor, sino que perseveremos aún en medio de las dificultades. Y yo le oro al Señor porque llegará un día, y lo sabemos porque es parte del cumplimiento, llegará un día en que aquí va a ser prohibido predicar, y cada vez lo estamos viendo más cerca. Pero ¿qué va a pasar cuando el día de mañana se meta una ley en el Congreso y diga el cristianismo queda fuera? El cristianismo tiene que ser revisado por las autoridades del gobierno. Que lo que nosotros prediquemos aquí tiene que ser revisado por el gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a perseverar o vamos a abandonar? Como decían los apóstoles, me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es ahí donde nosotros podemos decirle al gobierno, me es necesario obedecer a Dios que antes que los hombres. No importando lo que me pueda venir, cárceles, persecuciones, apedreamiento, sea lo que venga, perseveremos en el Señor. El sufrimiento no debe de convertirse en una excusa para abandonar la misión. El objetivo no era solamente convertir personas, sino hacer discípulos. Y como iglesia sabemos que una de las misiones que nosotros tenemos es hacer discípulos. Nosotros no solamente nos enfocamos en traer personas a la iglesia y llenar el lugar. Nuestra meta es hacer discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo permanece, el discípulo avanza. Las multitudes, mis hermanos, mientras Jesús les daba de comer, ahí estaban. Esas mismas multitudes a las que Jesús les dio de comer, después vemos en la palabra del Señor que gritaban, crucifíquenle, porque no era el Mesías que ellos esperaban. La multitud, mientras lo entretiene, mientras le da de comer, está feliz. Pero cuando ya les pone la doctrina, ya ahí abandonan. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les dijo a ellos, a las multitudes, ustedes me siguen porque les doy de comer, ya no les gustó. Cuando Jesús les dijo que tenían que abandonar su vieja vida y tomar su cruz y seguirlo, ya a ellos ya no les gustó. Aquel joven rico que vino delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Ya sabes lo que tienes que hacer, obedece los mandamientos. Y él le dijo, desde mi juventud los he cumplido. Los 10 mandamientos cumplidos. Desde ahí a él ya estaba mintiendo. Y cuando Jesús le dijo, te falta una cosa, porque Jesús sabía que el ídolo de lo que él tenía eran sus riquezas. Anda, vende todo y sígueme. Y ahí se acabó la emoción de este joven. ¿Qué es lo que lo motiva a estar en el camino del Señor?
¿Y qué son esas piedras que están estorbando para que usted pueda prevalecer en el Señor? Permanecer, perdón. A veces, mis hermanos, necesitamos dejar esas cositas que nos están estorbando en nuestra adoración. Necesitamos venir a Dios en arrepentimiento y fe. Y esta mañana, mis hermanos, yo quiero concluir con esta parte que dice: estamos formando discípulos capaces de permanecer firmes cuando llegan las pruebas, porque una iglesia que solamente enseña a sus miembros a esperar bendiciones no está preparada a discípulos bíblicos. Su motivación es las bendiciones terrenales, o su motivación es buscar las cosas espirituales, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Y vean cómo dice la palabra ahí: las demás cosas a las que hoy llamamos bendiciones serán añadidas. Hermano, ¿qué es donde usted está en este momento? ¿Está buscando las bendiciones o al que produce las bendiciones? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque si solamente busca algo terrenal, un día se acaba. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Así que pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor. Y como les digo, el